¿Cómo te encuentras hoy? Espero que siempre goces de buena salud y felicidad. ¿Alguna vez has imaginado lo que se siente ser humillada constantemente por tu suegra por ser supuestamente pobre y no tener nada? Pero, ¿y si la realidad fuera todo lo contrario? En esta historia, seguiremos el viaje de una esposa, Valentina. Regresó a casa, empapada por la lluvia, solo para enfrentarse a las frías burlas de su suegra, quien estaba ocupada presumiendo de su nuevo Mercedes-Benz. Una nuera parásita no merece conducir un coche de lujo, dijo su suegra. Pero lo que no sabía era quién era la verdadera dueña de ese coche y el gran padre que estaba detrás de Valentina. Esa tarde, el patio de un chalet minimalista pintado en tonos crema parecía más concurrido de lo habitual. No era por las coquetas macetas ni por la decoración del jardín. Era porque un reluciente Mercedes-Benz GLE negro estaba aparcado allí, ocupando casi todo el espacio. En la terraza, la señora Pilar estaba de pie con la barbilla bien alta. Su sonrisa era tan amplia como si fuera la dueña del mundo ese día. Frente a ella, 3 vecinas miraban el coche con una mezcla de admiración y envidia. Esas miradas eran como combustible para la arrogancia de la señora Pilar. Sí, así es, señoras, dijo la señora Pilar, su voz deliberadamente alta, como para que la escucharan incluso los vecinos que no estaban reunidos allí. La señora Pilar palmeó con orgullo el capó del coche, como si fuera el hombro de un héroe de guerra. Es que mi Mateo trabaja muy duro. Apenas 2 años de casado y su carrera ha despegado. Miren, compró este cochazo al contado. Al contado, no como la gente común que primero compra a plazos y luego se preocupa por pagar. Las vecinas asentían, soltando exclamaciones de admiración y susurrando entre ellas. Vaya, qué increíble es Mateo. Señora Pilar, qué bendecida es usted con un hijo tan exitoso y devoto, elogió una vecina. La señora Pilar se rió a carcajadas, un sonido estridente y desagradable. Por supuesto, de tal palo, tal astilla. Sabía que Mateo era especial desde niño, no como otras. La señora Pilar interrumpió su frase intencionadamente, lanzando una mirada fría hacia la puerta entreabierta de la casa. Oye, Valentina, ¿qué haces ahí dentro, pasmada? Nuestras invitadas tienen sed, trae algo de beber. ¿Por qué tardas tanto? Pareces un caracol. Detrás de la puerta, Valentina, que había estado conteniendo la respiración, se sobresaltó. Se apresuró a levantar una bandeja con 5 tazas de té caliente que acababa de preparar. Le temblaban ligeramente las manos, no por el peso de la bandeja, sino por el peso de las emociones que oprimían su pecho. Cada vez que escuchaba el tono de su suegra, intentaba forzar una sonrisa educada mientras salía a la terraza, aunque su corazón se sentía apuñalado. Llevaba una sencilla ropa de casa, de colores apagados, un marcado contraste con la señora Pilar, que ese día vestía un llamativo vestido de seda y lucía joyas de oro en el cuello y las muñecas. Disculpe, mamá, el agua acababa de hervir. Tuve que esperar un poco, dijo Valentina en voz baja y suave, colocando con cuidado cada taza en la mesa de la terraza. La señora Pilar resopló con desdén. Excusas, solo di que eres una vaga. Mira cómo tu marido se deja la piel día y noche para poder comprar un coche como este, y su mujer es tan lenta hasta para servir una taza de té. Deberías estar agradecida de vivir aquí a cuerpo de rey. Valentina bajó la cabeza, tragando la amarga saliva que se le acumulaba en la garganta. Sus ojos se desviaron hacia el Mercedes negro, que brillaba bajo la luz del atardecer. Cada vez que lo veía, una extraña opresión se apoderaba de su pecho. No era admiración, como la de las vecinas, sino una profunda decepción y un gran secreto que guardaba sola. Valentina sabía perfectamente de dónde venía ese coche. No era en absoluto fruto del sudor de Mateo, ni una bonificación de fin de año de su empresa, como pregonaba su suegra. Era un regalo de aniversario de bodas enviado la semana anterior por su padre, el señor Torres. Su padre le había regalado el coche para que su querida hija pudiera viajar cómoda y segura, sin tener que sufrir el calor o la lluvia en su viejo ciclomotor. Pero cuando llegó el coche, Mateo, con cara de súplica, tomó las manos de Valentina y le rogó: «Valentina, por favor, dile a mi madre que lo compré con mi dinero. Me da vergüenza que sepa que tu padre sigue ayudándonos. Quiero que se sienta orgullosa de mí como cabeza de familia. Además, los bienes de tus padres también pasan a ser del marido, ¿no es lo mismo?». Las dulces palabras de Mateo en ese momento derritieron el corazón de Valentina. Para proteger el orgullo de su marido ante su suegra, Valentina aceptó mentir. Dejó que Mateo y la señora Pilar presentaran el regalo de su padre como un símbolo del éxito de Mateo. Pero lo que Valentina recibió a cambio no fueron palabras de gratitud o amor, sino insultos que se volvían más crueles cada día. «Oye, Valentina». El grito agudo de la señora Pilar rompió bruscamente sus pensamientos. «¿Qué haces ahí parada como una estatua? Quítate de en medio, no te acerques al coche. ¿Y si lo rayas con esa bandeja sucia?».
La pintura es carísima. Un rasguño costaría más de lo que ganarías en un año trabajando como sirvienta. ¿Qué sabrás tú? Una nuera parásita. Las vecinas soltaron una risita, pensando que era una broma común entre suegra y nuera. Pero para Valentina, fue un golpe directo al estómago. Justo en ese momento, Mateo salió de la casa, impecablemente vestido y con un fuerte olor a colonia. Escuchó claramente las palabras de su madre, pero no dijo nada. En su lugar, se ocupó de ajustarse el reloj, fingiendo no haber oído cómo su esposa era menospreciada en público. Mateo pasó junto a Valentina sin siquiera mirarla, y se sentó al lado de su madre, disfrutando con una sonrisa orgullosa de los elogios de las vecinas sobre el coche nuevo. Sí, señoras, recen para que mis ingresos sigan siendo buenos y pueda comprar otras propiedades, dijo Mateo con confianza, sin sentir el más mínimo remordimiento por Valentina, que permanecía rígida en un rincón de la terraza, sosteniendo la bandeja vacía. Valentina miró la espalda de su marido con los ojos húmedos. En su mente, gritó con todas sus fuerzas: «Cariño, ese coche nos lo regaló mi padre. ¿Cómo puedes permitir que tu madre me insulte delante del regalo de mi padre?» Pero ese grito solo resonó en el vacío de su corazón, sin ser escuchado. Valentina retrocedió lentamente y volvió a entrar en la casa, que sentía cada vez más fría y ajena, dejando atrás las risas alegres de su suegra y su marido, que celebraban un festín sobre una mentira. El cielo, que había estado soleado, se tornó gradualmente gris. Un banco de nubarrones se movió rápidamente, ocultando el sol y creando una atmósfera sombría y desapacible, como si la propia naturaleza se preparara para desatar su furia. Un fuerte viento comenzó a soplar, sacudiendo las ramas del viejo olivo del patio y esparciendo hojas secas sobre el suelo de la terraza que Valentina acababa de barrer. El ambiente dentro del salón era todo lo contrario. Lola, la hermana de Mateo que acababa de llegar de visita, estaba cómodamente tumbada en el mullido sofá, jugueteando con su móvil. Había apoyado despreocupadamente sus largas piernas sobre la mesa de cristal, y el cuenco de patatas fritas sobre su regazo estaba casi vacío. La señora Pilar estaba sentada junto a su amada hija, masajeándole las piernas como si Lola fuera una princesa agotada que acabara de regresar de gobernar el país. En realidad Lola era una nini que vivía del dinero de su hermano. «Ay, mamá, Lola tiene hambre pero no me apetece la comida de casa. Es tan sosa, no tengo apetito», se quejó Lola con un puchero, sin apartar la vista de la pantalla de su teléfono. «¿Sabes? Ese cochinillo asado de Segovia, mamá. El que tiene la piel tan crujiente. Me muero de ganas de comerlo». La señora Pilar sonrió de oreja a oreja ante la petición de su hija. «Ah, ¿te refieres a ese famoso mesón? Pues claro, habrá que ir a buscarlo. ¿Qué no haría yo por mi pequeña?» En un rincón de la habitación, Valentina, que estaba fregando el suelo, se detuvo un momento. Miró por la ventana. A lo lejos, empezaban a verse relámpagos, seguidos por el retumbar bajo y majestuoso de un trueno que hizo temblar su corazón. El viaje a Segovia era largo, casi 1 hora de ida y otra de vuelta, sin contar con el tráfico de la tarde, que podría alargarlo aún más. «Cuñada», la llamó Lola sin siquiera volverse. Su tono era una orden. «¿Has oído? Quiero cochinillo. Ve a comprarlo rápido, antes de que cierren o se agote». Valentina se incorporó y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Se acercó a ellas lentamente. «Lo siento, Lola, mamá. Pero el tiempo está muy feo. Parece que va a caer una tormenta en cualquier momento. ¿Qué tal si lo pedimos por una aplicación de reparto o comemos algo más cerca?», sugirió Valentina con cautela. La señora Pilar la fulminó con la mirada. Su mano, que masajeaba la pierna de Lola, se detuvo en seco. «Oye, tú, para cada cosa que se te pide tienes 1000 excusas. Si Lola quiere el cochinillo de allí, tienes que ir a buscarlo allí. Las aplicaciones de reparto cobran una fortuna. ¿Para qué pagar a un repartidor si tú no tienes nada que hacer? ¿Es un desperdicio de dinero?» «Pero mamá», intentó defenderse Valentina. Su mirada se dirigió a Mateo, que acababa de salir del baño. Parecía fresco, secándose el pelo con una toalla. Valentina lo miró con ojos suplicantes. «Mateo, el cielo está muy oscuro. Si de verdad Lola quiere ese cochinillo, ¿podríamos usar el coche o podrías llevarme tú?» Valentina esperaba que Mateo mostrara algo de compasión. El Mercedes negro estaba elegantemente aparcado en la puerta. Con ese coche, la tormenta no sería un problema. Además, en realidad, era un regalo de su padre para la comodidad de ambos. Pero las esperanzas de Valentina se hicieron añicos cuando la señora Pilar soltó una carcajada sarcástica. «¿Usar el coche? ¡Ja!». La señora Pilar se puso de pie con las manos en las caderas, recorriendo a Valentina con una mirada despectiva de la cabeza a los pies. «Ubícate, Valentina. Es un coche nuevo, todavía reluciente.
¿Y quieres usarlo para ir a por un simple cochinillo? ¿Y si el olor a grasa se impregna en la tapicería de cuero? ¿O si lo rozas contra un muro mientras conduces? ¿Con qué lo pagarías? ¿Vendiendo un riñón? Mateo, el pilar de esperanza de Valentina, suspiró profundamente, como si ella fuera una carga. Arrojó la toalla húmeda sobre el respaldo de una silla y se sentó junto a Lola. Ya basta, Valentina. No seas infantil. Mamá tiene razón. Es un desperdicio usar el coche para ir a buscar comida grasienta. Además, solo está nublado. Todavía no diluvia. Coge el ciclomotor del trastero y vete ya. Lola se está muriendo de hambre. El corazón de Valentina se desplomó. Le dolió profundamente. El ciclomotor del trastero era una vieja scooter, herencia de su difunto suegro, que se averiaba a menudo. Los frenos no funcionaban bien y la luz era débil. Pero cariño, los neumáticos de esa moto están gastados. Es peligroso si la carretera está resbaladiza. La voz de Valentina se quebró, conteniendo las lágrimas. ¡Ay! ¡Cuántas quejas! Espetó Lola con brusquedad. Si no quieres ir, dilo. Para comer en esta casa devoras como si no hubiera un mañana, pero para hacer un pequeño favor, pones 1000 pegas. ¡Qué desagradecida eres, cuñada! La señora Pilar se acercó. Su dedo señaló la cara de Valentina. Escúchame bien, Valentina. Tu deber en esta casa es servir a tu marido y a su familia. Si no puedes hacer eso bien, ¿qué razón tendría Mateo para mantenerte a su lado? Ponte en marcha ya, y no vuelvas sin el cochinillo que ha pedido Lola, y ni se te ocurra tocar las llaves de ese Mercedes. Tus manos ásperas no son dignas de agarrar el volante del coche de lujo de mi hijo. Un trueno volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si se uniera a la indignación de las palabras de aquella mujer. Valentina miró una vez más el rostro de su marido, buscando algún resquicio de conciencia, pero Mateo desvió la mirada, cogiendo el cuenco de patatas fritas y poniéndose a hablar con Lola, fingiendo no ver a su esposa siendo sentenciada. Con paso pesado, Valentina se dirigió a la cocina a por las llaves del viejo ciclomotor, que colgaban de un clavo oxidado. Cogió una chaqueta fina, vieja y gastada. Sentía una opresión terrible en el pecho. El Mercedes que le regaló su padre estaba aparcado majestuosamente frente a la casa, listo para proteger a cualquiera en su interior del calor y la lluvia. Pero, irónicamente, ella, su verdadera dueña, estaba siendo expulsada hacia el peligro en un cacharro destartalado. Valentina arrancó la vieja moto. El motor tosió con un sonido áspero, expulsando una fina humareda blanca. Cuando salió por la puerta, las primeras gotas de lluvia comenzaron a mojarle las mejillas, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. No se iba por miedo a su suegra, sino porque todavía se aferraba a su promesa de ser una esposa dedicada, aunque esa dedicación le fuera devuelta como veneno. A sus espaldas, la puerta de la casa se cerró con firmeza, dejando solo el sonido de las risas cálidas y cómodas de la familia de su marido, ajenos al destino de Valentina en el exterior. La lluvia que tanto temía finalmente llegó. No era una llovizna suave, sino un diluvio que caía del cielo como si quisiera engullir el mundo. El viento aullaba, azotando el resbaladizo asfalto. En medio de la tormenta, Valentina luchaba por controlar el manillar de la vieja moto que se sacudía violentamente. La fina chaqueta que llevaba se empapó en segundos, pegándose fríamente a su piel, y sus dientes castañeteaban por el frío. El casco, con la visera empañada y suelta, apenas le ayudaba a ver el camino. Cada vez que un coche venía de frente, sus luces se refractaban en el plástico rayado, deslumbrándola y nublando su visión. El camino a Segovia se hizo terriblemente largo y arduo. En algunos tramos los charcos empezaban a ser profundos. De repente, el motor de la vieja moto carraspeó, tosió violentamente, y luego se apagó por completo, justo cuando Valentina se encontraba en un tramo de carretera solitario y mal iluminado. «Dios, por favor, ahora no, por favor», susurró Valentina con voz quebrada, su voz ahogada por el sonido de la lluvia. Con piernas temblorosas, intentó accionar el pedal de arranque una y otra vez. 1, 2, 10 veces. Fue inútil. El motor permaneció en silencio, vencido por los años y el agua fría. Valentina se bajó y empujó la chatarra, que ahora parecía pesar el doble, hasta el alero de un almacén de construcción que ya había cerrado. Se apoyó contra un pilar de hormigón frío, completamente empapada de la cabeza a los pies. El agua goteaba de su velo y su ropa, formando un pequeño charco alrededor de sus pies, calzados solo con unas finas sandalias. Con las manos arrugadas por el frío y entumecidas, Valentina buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono, que afortunadamente había guardado en una bolsa de plástico. Su única esperanza era Mateo. Con dedos temblorosos marcó el número de su marido. El teléfono dio tono. Unos largos segundos que aumentaron su ansiedad. Finalmente, descolgaron. «Hola, ¿qué pasa ahora, Valentina?»
La voz de Mateo sonaba molesta. De fondo, se oían las risas de Lola y la señora Pilar que disfrutaban viendo la televisión. Un contraste cruel con el viento y la lluvia que rodeaban a Valentina. «Cariño, ayúdame». La voz de Valentina temblaba violentamente, luchando contra el llanto y el frío. «La moto se ha estropeado, se ha inundado y el motor se ha parado. Estoy atrapada en una carretera solitaria cerca de la zona industrial. Ni siquiera he llegado al restaurante. Llueve muchísimo, está muy oscuro, y tengo miedo de estar sola». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Valentina esperaba oír una voz preocupada. Esperaba que Mateo dijera: «Espera ahí, voy a buscarte ahora mismo». Pero la respuesta que recibió le heló la sangre al mismo tiempo que se la hacía hervir. «Dios mío, Valentina, no eres más que una molestia», gritó Mateo, alzando la voz. «Deberías haber conducido con más cuidado, no meterte en los charcos. Es una moto vieja, no un submarino. ¿Y qué quieres que haga yo ahora? ¿Que salga con este diluvio? ¿Y si me pongo enfermo? Mañana tengo que ir a trabajar». «Pero, cariño, tengo frío aquí, está oscuro», sollozó Valentina en voz baja. Sus defensas se habían derrumbado. «Por favor, ven a buscarme un momento con el coche. Por favor». «No», cortó Mateo bruscamente. «Mamá acaba de decir que el coche lo enceraron esta mañana. No vale la pena que se manche de lluvia y barro por ir a buscarte a ti y a esa chatarra. Busca un taller o empújala hasta que encuentres un refugio decente. Y de todas formas, no vuelvas a casa sin el cochinillo que pidió Lola. Mi hermana lleva esperando un buen rato. ¿Por qué una esposa tiene que ser tan infantil?» Clic, colgó el teléfono. Valentina se quedó mirando la pantalla oscura de su móvil. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia. El frío que calaba sus huesos no era nada comparado con el dolor de su corazón. En el momento en que más necesitaba protección, su marido valoraba más el brillo de un coche que la vida de su esposa. Mientras tanto, a varios kilómetros de donde Valentina se refugiaba, una elegante berlina negra se deslizaba a través de la lluvia a una velocidad constante pero moderada. En el cómodo y cálido asiento trasero, el señor Torres estaba sentado en silencio, mirando por la ventanilla empañada. Aunque normalmente era un hombre tranquilo, esa noche la inquietud se apoderaba de su corazón. Se llevó la mano al pecho izquierdo varias veces, sintiendo sus latidos irregulares. «Señor Ruiz», llamó en voz baja a su leal asistente, que estaba sentado en el asiento del copiloto. «Sí, señor Torres», respondió el señor Ruiz, girándose ligeramente. «¿Falta mucho para llegar a casa de mi hija?», preguntó el señor Torres, entrecerrando los ojos como si intentara penetrar la oscuridad de la noche. «Llevo sintiéndome intranquilo desde la tarde. Quiero llegar pronto y asegurarme de que Valentina está bien. La llamé antes, pero no contestó. Supongo que estará ocupada atendiendo a su marido. Quedan unos 20 minutos, señor. El tiempo esta noche es tan malo que el chofer no puede ir muy rápido», respondió cortésmente el señor Ruiz. «No se preocupe, señor. La señorita Valentina estará segura en casa de su marido. Además, tienen el Mercedes que usted les envió. Seguro que la están cuidando muy bien gracias a él». El señor Torres esbozó una leve sonrisa. La sonrisa de un padre sincero. «Eso espero. Le envié ese coche para que Valentina no tuviera que pasar más calor ni mojarse. No quiero ver sufrir a mi hija». «Ya lo sabe, señor Ruiz. Valentina nunca me ha pedido nada. Se casó con Mateo solo por amor, sin mirar lo material. Yo solo quería ayudarles un poco sin herir el orgullo de mi yerno». El señor Torres volvió a mirar por la ventana, observando un relámpago que cruzaba el cielo. No sabía que, en ese preciso instante, la hija de la que se sentía tan orgulloso y a la que intentaba proteger desesperadamente desde la distancia, estaba acurrucada bajo un alero, tiritando de frío y llorando sola por una traición. Mientras, el coche que le había regalado descansaba en un garaje seco, cuidado por manos ajenas. El instinto de un padre nunca se equivoca. Solo que la realidad era mucho más amarga de lo que el señor Torres podría haber imaginado. La berlina continuó su camino, acercando a su protector cada vez más al punto de una explosión emocional que lo cambiaría todo. Seguía lloviendo a cántaros, como si el cielo estuviera vertiendo toda el agua que tenía sobre la tierra. Sin embargo, en la amplia terraza con suelo de mármol de Mateo, el ambiente era cálido y animado. Varias vecinas, amigas de la señora Pilar, reían alegremente mientras probaban unos pasteles dispuestos sobre la mesa. Se habían reunido allí a propósito, resguardándose de la lluvia y admirando el Mercedes negro aparcado majestuosamente frente a ellas, como si fuera un monumento digno de veneración. La señora Pilar estaba sentada con las piernas cruzadas, sosteniendo una taza de té con un aire de estudiada elegancia. «Así es, queridas. Supongo que es porque tengo un hijo muy bueno. A Mateo le daba pena que cogiera taxis para ir a mis reuniones.
Por eso me compró este coche, para que yo pudiera moverme con comodidad. Le dije que no se preocupara, pero insistió. Alardeaba la señora Pilar, con el rostro lleno de satisfacción. Ay, señora Pilar, qué suerte tiene usted. Un hijo exitoso, guapo y que además cuida de sus padres. Nada que ver con mi nuera, que hasta para comprarme un vestido me lo echa en cara, comentó una de las mujeres con una envidia apenas disimulada. En medio de las risas, una berlina negra se detuvo lentamente frente a la cancela entreabierta de la casa. Era un coche de aspecto lujoso, pero con la intensa lluvia y los cristales tintados, nadie prestó demasiada atención a quién iba dentro. La puerta del copiloto se abrió y apareció la figura de un hombre de mediana edad. Llevaba una sencilla camisa blanca, ligeramente arrugada en las mangas, pantalones de vestir negros, y sostenía un paraguas negro común y corriente. Sin ningún séquito visible, la figura entró en el patio. Era el señor Torres. Había pedido deliberadamente al chofer y al señor Ruiz que esperaran en el coche para no llamar la atención. Un corazón inquieto lo había impulsado a comprobar el estado de su hija por sí mismo, dejando de lado la parafernalia que normalmente lo acompañaba. Los pasos del señor Torres se detuvieron un instante al ver el Mercedes-Benz GLE aparcado allí. Reconoció la matrícula. Era el coche que había comprado al contado a nombre de Valentina. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pensando que su yerno estaba cuidando bien el vehículo, pero esa sonrisa se desvaneció lentamente al mirar hacia la terraza. Oía risas y jolgorio, pero no veía el rostro de su hija por ninguna parte. El señor Torres se acercó a la terraza. La lluvia le empapaba los bajos del pantalón. Justo cuando su pie iba a pisar el limpio suelo de baldosas, la voz chillona de la señora Pilar lo detuvo en seco. Usted! Deténgase ahí. La señora Pilar se levantó de su silla, agitando la mano como si espantara a un gato callejero. No suba. Acabo de fregar el suelo, y lo va a ensuciar todo con sus zapatos llenos de barro. El señor Torres se quedó perplejo. Bajó ligeramente el paraguas y miró a la mujer que sabía que era su consuegra. La señora Pilar no pareció reconocerlo. Era comprensible. En la boda de Valentina y Mateo, el señor Torres solo había asistido brevemente debido a un viaje de negocios urgente, y en aquella ocasión vestía un traje formal, muy diferente a su aspecto actual. Con su ropa sencilla y su rostro cansado, a los ojos de la señora Pilar no era más que un viejo común y corriente, sin dinero. Disculpe, señora. Yo. Intentó decir el señor Torres con un tono educado. Su voz era tranquila pero imponente. ¿Viene a pedir una donación?, lo interrumpió bruscamente la señora Pilar. Sus ojos recorrieron la apariencia del señor Torres de arriba a abajo con desdén. Ay, señor, qué pena, pidiendo limosna con esta lluvia. Lo siento, pero ahora tengo visita y no tengo sueldo. Además, el presidente de la comunidad nos dijo que no acostumbráramos a los mendigos que entran sin permiso en la urbanización. El rostro del señor Torres se endureció, pero aún contuvo sus emociones. No soy un mendigo, señora. He venido a ver a Valentina. Al oír el nombre de Valentina, la señora Pilar resopló con desdén y se giró hacia sus amigas con una mueca de burla. Ah, busca a Valentina. Vaya, ¿y quién es usted? ¿El cobrador de una deuda? ¿O algún pariente del pueblo que viene a pedir dinero? Las amigas de la señora Pilar también soltaron risitas. La señora Pilar se volvió a encarar al señor Torres con aire arrogante. Escúcheme bien, señor. Valentina no está en casa. La he mandado a hacer un recado, a comprar cochinillo. Es lo que pasa cuando tienes una nuera que no aporta nada, tiene que hacer lo que se le manda. Si quiere esperar, espere ahí fuera, en la calle, o en la garita del vigilante. No me estropee las vistas, especialmente al lado del coche caro de mi hijo. Como lo roce y lo raye, no tendría dinero para pagarlo ni vendiendo su sangre. Al oír esas palabras, la sangre del señor Torres comenzó a hervir. Una nuera que no aporta nada, tiene que hacer lo que se le manda. Esas frases golpearon sus oídos con fuerza. Miró con amargura el Mercedes que él mismo había regalado. El coche estaba allí seco y reluciente, mientras que su hija había sido enviada a la calle en medio de la tormenta. ¿En qué ha ido, señora?, preguntó el señor Torres. Su voz se había vuelto grave, conteniendo una furia interior más grande que los truenos del cielo. En ciclomotor. ¿En qué iba a ir? En el Mercedes, respondió la señora Pilar con brusquedad. Ahora, apártese, que no me deja ver la calle. Justo cuando la señora Pilar iba a sentarse de nuevo, Mateo salió de la casa para coger más aperitivos. Vio al señor Torres de pie, empapado, en el borde de la terraza. ¿Quién es, mamá?, preguntó Mateo con indiferencia. No sé. Un viejo raro que busca a tu mujer. Seguramente un pariente pobre de Valentina que viene a vivir de gorra. Le he dicho que espere fuera, respondió la señora Pilar despreocupadamente. Mateo miró de reojo al señor Torres. Él tampoco reconoció bien a su suegro.
Apenas se habían visto, y no le había prestado suficiente atención. Ah, pues déjelo ahí. No lo dejes entrar, mamá, que nos va a dejar un olor a humedad en la alfombra nueva. El señor Torres apretó con fuerza el mango del paraguas. Su mandíbula se tensó. Se quedó allí, bajo una lluvia cada vez más intensa, siendo tratado como basura por las personas que vivían lujosamente gracias a las facilidades que él mismo había proporcionado. No se fue. Se mantuvo firme como una columna de piedra. Sus ojos observaban fijamente la carretera, esperando el regreso de su hija. En su corazón, juró que si una sola lágrima de Valentina era derramada esa noche por culpa de sus acciones, él demolería su arrogancia hasta los cimientos. De acuerdo. Esperaré, dijo el señor Torres en voz baja, casi para sí mismo. Esperaré hasta ver con mis propios ojos la farsa que están representando para mi hija. El tiempo parecía transcurrir lentamente para el señor Torres, que seguía de pie como una estatua en el borde de la terraza. Sus pies, calzados con unos modestos zapatos de cuero, estaban ahora completamente empapados en el charco de agua que desbordaba del canalón del tejado. Pero el frío en sus pies no era nada comparado con la frialdad que se extendía por su corazón al observar el comportamiento de sus consuegros. Seguían bromeando y riendo alegremente, lanzándole de vez en cuando miradas incómodas, como si desearan que aquel viejo se lo tragara la tierra. Entre el estruendo de la lluvia, se oyó el chirrido de la pesada puerta de hierro al ser empujada desde fuera. Todas las miradas en la terraza, incluida la del señor Torres, se volvieron al unísono hacia el origen del sonido. Allí, en el umbral de la penumbra, había una figura casi irreconocible. Era Valentina, pero su estado estaba lejos de ser bueno. No venía en la moto. Su cuerpo menudo entró tambaleándose en el patio, arrastrando los pies como si llevara enormes piedras atadas a los tobillos. Parecía que había tenido que abandonar la moto averiada en algún taller o en la cuneta, sin fuerzas para seguir empujándola contra la corriente. Valentina caminó sola a través del aguacero que caía en el patio de su casa. Su rostro estaba pálido, sus labios azules y temblaban violentamente. El velo, empapado, se le pegaba a la piel, goteando un agua turbia mezclada con barro. Su ropa mojada revelaba su cuerpo tembloroso por el frío. En sus manos todavía agarraba con fuerza la bolsa de plástico negra que contenía el cochinillo asado que Lola había pedido, abrazándola contra su pecho como si fuera el objeto más preciado que debía proteger, incluso más que su propia vida. El señor Torres sintió que el pecho se le oprimía hasta el punto de estallar. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quería correr y cubrir a su hija con el paraguas, pero se contuvo con todas sus fuerzas. Tenía que ver hasta dónde llegaba la crueldad de esta gente con su tesoro. Valentina siguió caminando, tambaleándose, hacia la terraza. Su visión era borrosa. El hambre de todo el día y la lluvia le provocaban un mareo terrible. Al llegar junto al Mercedes negro, aparcado bloqueando el camino a la terraza, su pie resbaló en el resbaladizo suelo del garaje. ¡Ah! Un gemido ahogado escapó de los labios de Valentina al perder el equilibrio. Por instinto, sus manos buscaron algo a lo que agarrarse para no caer al duro suelo. Su palma mojada y ligeramente embarrada aterrizó sobre el reluciente capó del Mercedes, y luego su cuerpo vacilante se aferró al retrovisor izquierdo para sostenerse. Jadeó, intentando reunir fuerzas para volver a enderezarse, pero antes de que pudiera soltar un suspiro de alivio por no haberse caído, un grito más agudo que cualquier trueno rasgó el sonido de la lluvia. ¿Qué demonios estás haciendo? La señora Pilar saltó de su silla como si le hubiera picado una avispa. Sus ojos casi se salían de sus órbitas. No corrió a ayudar a su nuera, que casi se había desplomado, sino que atravesó la lluvia de la terraza para salvar el objeto inanimado que idolatraba. «¡Suelta! ¡Quita tus manos sucias!», gritó histéricamente la señora Pilar. Apartó bruscamente la mano de Valentina, que todavía se aferraba al retrovisor, haciendo que el debilitado cuerpo de Valentina se tambaleara hacia atrás, a punto de caer de nuevo. «¡Mamá!», susurró Valentina con una voz quebrada, casi inaudible. «Lo siento, estaba mareada, casi me caigo». «No me vengas con excusas», espetó la señora Pilar sin piedad. Inmediatamente usó el bajo de su caro vestido para limpiar frenéticamente las marcas de las manos de Valentina en el capó y el retrovisor. «Mira esto, lo has ensuciado todo. Has dejado marcas de barro. ¿Sabes lo caro que es este coche? Si por colgarte de él se hubiera rayado la pintura o se hubiera roto el retrovisor, ¿tendrías dinero para pagarlo? No podrías pagarlo ni vendiendo tu cuerpo». Al oír el alboroto, Mateo finalmente se levantó. Caminó tranquilamente hasta el borde de la terraza con las manos en los bolsillos. En lugar de ayudar a su esposa, que temblaba bajo la lluvia, se unió a la inspección de su coche. «¿Cómo está, mamá? ¿Tiene algún arañazo?», preguntó Mateo con preocupación, recorriendo la carrocería con la mirada, ignorando por completo a Valentina.
Por suerte no, Mateo. Pero se ha ensuciado y se quedarán marcas de agua. Se quejó la señora Pilar, lanzando una mirada asesina a Valentina. Eres increíble. No solo llegas tarde, sino que además vienes con esas pintas de mendiga, avergonzándonos delante de las vecinas. ¿Y ahora intentas destrozar la propiedad de tu marido? ¿En qué estabas pensando? Las invitadas en la terraza permanecieron en silencio, mirándose incómodas. Algunas sentían lástima, pero no se atrevían a decir nada ante la furia de la señora Pilar. Valentina bajó la cabeza. Lágrimas calientes rodaron por sus frías mejillas, mezclándose con la lluvia. Extendió la bolsa de plástico que había estado protegiendo. Aquí tiene, mamá, el cochinillo que pidió Lola. Siento haber tardado, la moto se averió. La señora Pilar le arrebató la bolsa bruscamente. Claro que tardas, con lo lenta que eres. Quítate de ahí, aléjate del coche, y no entres por la puerta principal, ve por la de atrás. Con tus pies llenos de barro vas a dejar hecho un asco el suelo de la terraza que acabo de limpiar. ¡Qué fastidio! Valentina no replicó. Ya no tenía fuerzas para defenderse. Con sus últimas energías, se dio la vuelta y se dirigió tambaleándose por el estrecho pasillo lateral de la casa hacia la puerta trasera de la cocina. Pasó junto al señor Torres, que seguía de pie en el borde de la terraza, pero no lo reconoció, su vista nublada por las lágrimas y el mareo. Al pasar, el señor Torres pudo ver claramente los labios azulados de su hija, y sus manos temblando violentamente. El olor a lluvia y el hedor a barro emanaban del cuerpo de su amada hija. El corazón del señor Torres se hizo pedazos. El dolor le golpeó el pecho con tal fuerza que tuvo que agarrarse a un pilar de la valla para no caer. Esto ya no era una cuestión de mala educación. Esto era tortura. Después de que Valentina desapareciera por el lateral de la casa, la señora Pilar volvió a su asiento, agitando las manos como si acabara de espantar a una mosca molesta. Disculpad, queridas. Ya sabéis, a una nuera de pueblo hay que enseñarle las normas a menudo. Si no se te sube a la chepa. Creen que por casarse con mi hijo tienen derecho sobre sus bienes. Mateo también volvió a sentarse. Lola, que acababa de salir de su habitación, cogió un trozo del cochinillo recién desenvuelto. Está bueno. Por suerte, por dentro no se ha mojado, dijo despreocupadamente, sin preguntar ni una palabra por la cuñada que acababa de arriesgar su vida en la carretera por ese mismo trozo de comida. En el borde de la terraza mojada, el señor Torres se enderezó. Su rostro, que hasta ahora había reflejado una profunda tristeza, se transformó por completo. Su mirada se oscureció y se agudizó como la de un halcón a punto de lanzarse sobre su presa. Apretó la mandíbula, y sus dientes rechinaron al contener la rabia que le subía hasta la cabeza. Con un movimiento lento pero firme, cerró el paraguas negro que sostenía. Ya no iba a esperar. La farsa de la paciencia había terminado. Era el momento de que un padre subiera al escenario para juzgar a aquellos que habían herido a su hija. El ambiente en la terraza se volvió más ruidoso con las risas, como si el rastro de sufrimiento que acababa de pasar ante ellos no hubiera existido. El sabroso aroma del cochinillo asado llenaba el aire, mezclándose con el fragante vapor del té de jazmín. Lola se comía su tercer trozo de carne con deleite, con la salsa manchándole las comisuras de los labios, sin pensar ni por un segundo que aquella comida había sido comprada con el sacrificio de su cuñada, que probablemente temblaba en algún lugar de la parte trasera de la casa. «¿Qué tal, queridas? ¿Está bueno el cochinillo?», preguntó la señora Pilar a sus amigas con un tono orgulloso, como si lo hubiera cocinado ella misma. «Está delicioso, Pilar. La carne está muy tierna», elogió una de las invitadas. «Pero, pobrecita tu nuera. Estaba empapada. ¿No le has dicho que se cambie de ropa?». La señora Pilar agitó la mano con indiferencia. «Ah, dejadla. Valentina es fuerte. Creció en el campo trabajando la tierra. ¿Se va a poner enferma por un poco de lluvia? Además, si eres demasiado buena con ellas, se aprovechan. A una nuera hay que mantenerla a raya para que sepa cuál es su lugar». Mateo, sentado junto a su madre, asintió mientras masticaba. «Sí, señoras. Valentina es un poco dramática. Es una lluvia normal, pero actúa como si hubiera pasado por un huracán. Hay que dejar que aprenda a ser responsable». En el oscuro rincón de la terraza, el señor Torres permanecía firme. El agua seguía goteando de la punta de su paraguas, pero sus ojos afilados no se apartaban ni un segundo de la interacción de los humanos que tenía delante. Escuchó cada palabra que salía de sus bocas. Cada frase que menospreciaba a su hija era como echar gasolina al fuego de la ira que ardía en su pecho. Los nudillos del señor Torres se pusieron blancos al apretar el mango del paraguas. Contuvo la respiración, esperando ver hasta dónde se derrumbarían sus límites morales. De repente, la señora Pilar golpeó la mesa ligeramente, como si recordara algo. «Ah, un momento. Valentina ha pasado por aquí antes, ¿verdad? El suelo debe de estar sucio otra vez».
Inmediatamente, la señora Pilar miró hacia abajo, hacia el suelo de baldosas blancas al final de la terraza. Efectivamente, quedaban leves marcas de agua y barro de las sandalias de Valentina. El rostro de la señora Pilar enrojeció al instante. «Valentina». Su grito agudo atravesó el sonido de la lluvia. «Valentina. Ven aquí». Hubo unos segundos de silencio. Solo el silbido del viento. «¿Te estás haciendo la sorda?». La señora Pilar se levantó para ir hacia la parte de atrás, pero la puerta lateral se abrió lentamente. Valentina apareció. Su estado era tan lamentable como antes. Aún no se había cambiado de ropa. Su cuerpo seguía envuelto en la ropa mojada, revelando los huesos de su cuerpo tembloroso. Su rostro estaba tan pálido como el de un cadáver. Sus labios, azules, temblaban violentamente. Se abrazaba a sí misma, buscando un calor inexistente. «Sí, mamá», respondió Valentina en voz baja. Su voz era casi inaudible, ronca y quebrada. «Mira esto», gritó la señora Pilar, señalando las marcas de barro en el suelo de la terraza. «¿Es que no ves por dónde pisas? Fregué este suelo esta mañana, y por tu culpa está sucio otra vez. Trae una fregona ahora mismo, y déjalo reluciente. No quiero ver ni una mota de tierra, me da asco solo de mirarlo». Una de las invitadas, al ver el estado de Valentina, no pudo evitar intentar mediar. «Ay, Pilar, mujer, eso puede esperar. Mírala. Tu nuera tiene mucho frío. Tiene los labios azules. Deja que se cambie primero». «No te metas, querida», la cortó la señora Pilar. «Si lo deja para luego, se pondrá perezosa y se irá a dormir. Tiene que aprender a ser disciplinada. Como soy buena con ella, se cree que puede ensuciar la casa de los demás como si nada». La señora Pilar miró a Valentina con ojos llenos de odio. «¿A qué esperas? Rápido. ¿O quieres que le diga a Mateo que te descuente dinero del presupuesto del mes que viene?» Valentina miró a su marido con ojos suplicantes. Su cuerpo ya estaba demasiado agotado. La cabeza le daba vueltas. Lo que necesitaba era una toalla y agua caliente, no una fregona. «Mateo. Estoy mareada», susurró débilmente. Mateo dejó su plato de cochinillo bruscamente, como si lo hubieran molestado. Miró a su esposa no con compasión, sino con vergüenza. Le avergonzaba tener una esposa con un aspecto tan miserable y patético delante de sus elegantes invitadas. «Por Dios, Valentina. Mamá solo te está pidiendo que limpies un poco el suelo. Hazlo y ya está. Deja de ser tan infantil». «No me avergüences delante de las invitadas», dijo Mateo fríamente, sin siquiera levantarse de su asiento. «Y además, tú has sido la descuidada, entrando en casa ajena con los pies llenos de barro. Límpialo rápido, y solo entonces podrás ir a tu habitación». El corazón de Valentina se hizo añicos. Delante de sus narices, su marido valoraba más su imagen ante las invitadas que la salud de su esposa. Con sus últimas fuerzas, Valentina asintió débilmente. Se tambaleó hasta la fregona que estaba en un rincón de la terraza y se agachó. Las manos de Valentina, temblando violentamente, comenzaron a limpiar el frío suelo de baldosas. Cada movimiento era una tortura. Las lágrimas caían al suelo, mezclándose con el agua de la lluvia que estaba limpiando. Al ver a Valentina agachada como una sirvienta delante de ellas, la señora Pilar sonrió satisfecha. Volvió a sentarse y dijo en voz alta a sus amigas, deliberadamente para que Valentina la oyera: «¿Lo veis, queridas? Este es su nivel. Una nuera parásita que vino a este matrimonio sin un duro. Este es el sitio que le corresponde. Le damos techo, comida y cama, y ni siquiera sabe ser agradecida. Se cree que por casarse con Mateo ha subido de estatus. Que siga soñando. Una paleta de pueblo siempre será una paleta». La señora Pilar señaló el Mercedes negro que se alzaba imponente detrás de Valentina. «Ella no está a la altura de mi hijo, y mucho menos de conducir un coche de lujo como ese. Ese coche es demasiado bueno para que lo toquen sus manos ásperas. Debería dar gracias de que le permito respirar en esta casa». Lola, jugueteando con su móvil, soltó una risita. «Así es, mamá. Mi hermano Mateo es demasiado bueno. Si fuera yo, ya habría devuelto a esa mujer a su padre, quien quiera que sea». Bajo la incesante lluvia, Valentina siguió limpiando el suelo, llorando en silencio. Su orgullo había sido pisoteado hasta el suelo. Se sentía menos valiosa que la suciedad que estaba limpiando. Pero nadie se dio cuenta de que, en el oscuro borde de la terraza, la figura del señor Torres ya no sostenía correctamente el paraguas. Se le había caído de la mano y rodaba por el suelo mojado. A aquel hombre de mediana edad ya no le importaba la lluvia que lo empapaba. Sus ojos, enrojecidos por contener las lágrimas y la rabia, ardían. La imagen de su hija temblorosa, obligada a fregar el suelo mientras su marido y su suegra comían, y la insultaban, era la escena más desgarradora que había presenciado en su vida.
Ya era suficiente. El límite de la paciencia se había hecho añicos. No más tolerancia, no más disfraces. El señor Torres dio un paso al frente. Sus pasos eran pesados y firmes, chapoteando ruidosamente en el agua. La atmósfera a su alrededor se volvió amenazante, como si la verdadera tormenta estuviera a punto de desatarse desde su interior. El sonido de los zapatos mojados golpeando con fuerza las baldosas rompió el alboroto de la terraza. La figura del señor Torres entró desde la lluvia en el espacio iluminado. El agua goteaba de su pelo canoso, empapando los hombros de su camisa, ahora pegada a su piel. Su rostro, normalmente apacible, estaba ahora duro como una roca, y en sus ojos brillaba un destello de furia mucho más aterrador que la tormenta exterior. La señora Pilar, que masticaba un trozo de cochinillo, dio un respingo. Casi se le cae la comida de la mano. Abrió los ojos como platos al ver que el viejo al que había echado antes entraba ahora sin permiso, ensuciando el suelo de la terraza que Valentina estaba limpiando. «Oiga, viejo maleducado», estalló el grito agudo de la señora Pilar. Su voz se elevó hacia el cielo, compitiendo con los truenos. «¿Quién le ha dicho que entre? ¿Está sordo? Le dije que esperara fuera. Mire, por su culpa y sus zapatos llenos de barro, mi suelo está otra vez mojado. Fuera. Váyase ahora mismo. O llamo a seguridad». Pero al señor Torres no le importaron en absoluto los gritos de la mujer. Sus oídos parecían cerrados a ese ruido sin sentido. Sus pasos eran firmes, directos hacia un único punto. Su hija. El señor Torres se detuvo justo delante de Valentina, que seguía agachada con la sucia fregona en la mano. Valentina, cuya conciencia se desvanecía por el frío, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos nublados se abrieron de par en par al reconocer la figura que se erguía ante ella. «Papá», susurró Valentina con voz quebrada. Su voz temblaba de incredulidad. Las lágrimas brotaron de nuevo, esta vez de anhelo y alivio. El señor Torres respondió sin palabras. Ignorando el dolor de su espalda, se agachó y sujetó suavemente a su hija por los hombros. Ayudó al cuerpo tembloroso de Valentina a ponerse de pie. Las manos cálidas del señor Torres tocaron la piel helada de Valentina. ¿Qué padre no sentiría su corazón romperse al sentir lo frío que estaba el cuerpo de su propia hija? «Levántate, mi niña», dijo el señor Torres en voz baja, pero su tono contenía una orden que no admitía réplica. «Mi hija no merece arrodillarse a los pies de gente sin corazón». Al ver la escena, la señora Pilar se enfureció aún más. Se levantó de su silla, con el rostro rojo de ira. «Oiga, oiga, ¿qué se cree que hace? ¿Quién es usted para decirle que deje de trabajar? Es mi nuera. Tiene que limpiar la suciedad que ella misma ha hecho. No se meta en los asuntos de mi familia». Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente dejó su plato bruscamente. Reconoció vagamente el rostro del señor Torres de las fotos de la boda que apenas había mirado. Resopló con desdén al ver a su suegro, empapado y con un aspecto miserable. «Ah, así que era usted suegro», dijo Mateo con un tono sarcástico, sin siquiera levantarse para saludar. En su lugar se recostó cómodamente en su silla y miró al señor Torres de arriba a abajo. «Con razón Valentina es tan rústica. Usted también llega sin modales. Entrando en casa ajena, empapado, ¿ha venido a pedir dinero, suegro? Valentina acaba de causar problemas y ahora viene usted a añadir más carga». El señor Torres retiró un momento los brazos de Valentina, apoyándola contra un pilar para que no se cayera. Se giró lentamente para enfrentarse a Mateo y a la señora Pilar. Su mirada era tan afilada y penetrante que las amigas de la señora Pilar, que querían unirse a las críticas, se callaron de repente. El aura que emanaba del señor Torres no era la de un mendigo, como habían supuesto, sino la de un gobernante enfurecido. «Mateo», llamó el señor Torres. Su voz era baja, fría y pesada, haciendo vibrar el aire a su alrededor. «Hace 2 años, te confié mi única joya, no para que la convirtieras en una sirvienta, no para que la dejaras bajo la lluvia y pasando hambre, mientras tú te sentabas aquí, cómodo y con el estómago lleno». Mateo soltó una risa despectiva, intentando ocultar la repentina intimidación que sentía. «¡Ja! ¡Qué joya! Esposas como Valentina hay a montones, suegro. No sea tan dramático. Soy su marido, y yo la mantengo. Así que la educo como me parece. Si usted no ha contribuido en nada a esta casa, será mejor que se calle. No intente enseñar a un rico cómo vivir». «¡Exacto!», intervino la señora Pilar con vehemencia. Su dedo señaló el rostro del señor Torres. «Ubíquese. Mire qué exitoso es mi hijo. Tiene un Mercedes impresionante. Valentina tiene suerte de que Mateo la haya acogido. Debería agradecérnoslo, no venir a montar un escándalo. Si no le gusta cómo educamos a Valentina, llévesela. Pero no espere ni un céntimo de pensión.
El señor Torres sonrió. Una sonrisa amarga llena de ironía. Dio un paso hacia su mesa. Mateo, asustado por el cambio repentino en la expresión de su suegro, se echó hacia atrás por instinto. ¿Estáis orgullosos de este lujo?, preguntó el señor Torres, mirando la casa y el coche en el patio. ¿Os sentís grandes por poseer estos objetos inanimados? ¿Tanto que habéis olvidado cómo tratar a una persona como a una persona? Pues claro que estamos orgullosos, respondió Lola con brusquedad, mientras masticaba unas patatas. Mi hermano Mateo ha trabajado muy duro para conseguir todo esto, no como otros que solo viven de gorra, como usted y mi cuñada. El señor Torres asintió lentamente, como si comprendiera su estupidez. Buscó en el bolsillo de su pantalón mojado y sacó su teléfono, envuelto en plástico. Pulsó un botón. En pocos segundos, el silencio sofocante fue roto por el sonido de pasos firmes y al unísono que venían de la cancela. 3 hombres robustos, vestidos con impecables trajes negros, corrieron a través de la lluvia. El señor Ruiz iba al frente, sosteniendo un gran paraguas. Entraron rápidamente en el patio y se alinearon detrás del señor Torres, inclinándose al unísono en señal de respeto. «Estamos listos, señor presidente», dijeron con firmeza. La señora Pilar, Mateo, Lola y sus invitadas se quedaron boquiabiertos. Sus ojos se abrieron como platos. A Lola se le cayó al suelo el trozo de cochinillo que tenía en la mano. El ambiente, antes lleno de burlas, se transformó en una confusión asfixiante. El señor Ruiz dio un paso adelante y con la devoción de quien sirve a un rey, le entregó al señor Torres una toalla gruesa, seca y caliente. «Disculpe la tardanza, señor presidente. Estábamos esperando su señal», como ordenó. El señor Torres cogió la toalla, pero no la usó para sí mismo. Se dio la vuelta y cubrió con ella la cabeza y el cuerpo de Valentina, que seguía temblando. Le frotó suavemente la cabeza con un gesto lleno de amor. «Entra en calor, mi niña», susurró suavemente, antes de volverse de nuevo para mirar a la familia de Mateo, cuyos rostros empezaban a palidecer. «¿Preguntabais quién soy?». La voz del señor Torres resonó ahora más fuerte, llenando la terraza. «Soy el hombre que ha estado observando vuestra arrogancia hasta ahora. Soy el padre cuyo corazón se rompe al ver a su hija siendo insultada por gente que vive de su misericordia». La señora Pilar tartamudeó. Su voz temblaba. «¿Qué dice? ¿Quién vive de su misericordia?». «Mi Mateo es director de departamento». Este coche es la prueba». El señor Torres miró el Mercedes con una mirada gélida, y luego fijó sus ojos directamente en los de Mateo. «¿Estás seguro de que ese es tu coche, Mateo?», preguntó penetrantemente. «¿O no eres más que un cobarde que se esconde detrás del nombre de su esposa para ocultar tu propia incompetencia?». Mateo tragó saliva con dificultad. El sudor frío comenzó a correr por sus sienes, mezclándose con la humedad de la noche. El secreto que había guardado tan celosamente frente a su madre estaba a punto de ser revelado en el peor momento posible. El señor Torres ya no parecía el suegro pobre de pueblo. Más allá de su ropa mojada, emanaba un aura de poder que reducía la valentía de Mateo a polvo. Las tornas habían cambiado, y la verdadera tormenta acababa de golpear los cimientos de la arrogancia de aquella familia. La tensión en la terraza se podía cortar con un cuchillo. El aire parecía haberse solidificado, ahogando a todos los presentes. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero el trueno de la naturaleza había sido eclipsado por el silencio sofocante entre los humanos enfrentados. La señora Pilar, incapaz de soportar que el orgullo de su hijo fuera pisoteado delante de sus amigas, volvió a ponerse las manos en las caderas. Su rostro estaba rojo de furia, sin importarle los 3 guardaespaldas que estaban detrás del señor Torres. Para ella, todo aquello no era más que un farol. «Oiga, no hable con esa ligereza», gritó la señora Pilar. «¿Cómo se atreve a menospreciar a mi hijo? Mateo es director, gana un sueldo muy alto. Este coche lo compró con el sudor de su frente. ¿Cree que puede impresionarnos por traer a un par de matones?». La señora Pilar se giró hacia Mateo, buscando apoyo. «Mateo, díselo a este viejo loco. Enséñale los papeles del coche si hace falta, para que se le caiga la cara de vergüenza. Que sepa con quién está hablando». Pero Mateo no se movió. Su rostro, antes arrogante, estaba ahora tan pálido como el papel. Sus labios estaban sellados, y sus ojos se movían nerviosamente, evitando la mirada de su madre y la mirada penetrante del señor Torres. Sentía que las rodillas le flaqueaban, como si sus huesos se estuvieran derritiendo. «Mateo, ¿por qué te callas?». «Responde», lo apremió la señora Pilar, desconcertada por la reacción de su hijo. El señor Torres soltó una risita. Una risa seca, hueca, sin rastro de humor. Levantó ligeramente la mano, haciendo una señal al señor Ruiz.
Señor Ruiz, por favor, refresque la memoria de esta gente. Parece que han vivido tanto tiempo en una fantasía que sufren de una amnesia severa, ordenó el señor Torres con voz monótona. Entendido, señor presidente, respondió el señor Ruiz con firmeza. Con un movimiento tranquilo pero imponente, el señor Ruiz sacó de su chaqueta una carpeta de cuero marrón, la abrió y extrajo varios documentos importantes. Luego dio un paso adelante y los sostuvo justo delante de la señora Pilar y sus amigas. Lean con atención, señoras, dijo el señor Ruiz con un tono educado pero presionante. Esta es una copia del recibo de compra y el permiso de circulación original del Mercedes-Benz GLE con matrícula B1 NDA. El nombre del propietario está claramente indicado. La mano de la señora Pilar tembló al arrebatar el papel. Sus amigas estiraron el cuello, curiosas. Los ojos de la señora Pilar se abrieron como platos al leer lo que estaba escrito. Propietaria: Valentina Torres. Domicilio: Calle del Viso, 1. Madrid. La dirección de la casa del señor Torres. Estado del pago: transferencia completada desde la cuenta de Alejandro Torres. El mundo pareció derrumbarse sobre la señora Pilar. El papel se le cayó de las manos y voló hasta el suelo mojado. No, no puede ser. Es imposible, balbuceó la señora Pilar. Miró a Mateo con ojos aterrorizados. Mateo, esto es mentira, ¿verdad? Es falso, ¿no? ¿Me dijiste que este coche era una bonificación de la empresa? Tú. Mateo no pudo soportar mirar el rostro destrozado de su madre y bajó la cabeza. Lo siento, mamá, susurró. Su voz fue casi inaudible por el sonido de la lluvia. Es un regalo del padre de Valentina. Yo le pedí a Valentina que dijera que era mío para que te sintieras orgullosa de mí. ¿Qué? El grito de la señora Pilar y Lola sonó al unísono. Lola casi se atraganta con la patata que estaba masticando. Las amigas de la señora Pilar empezaron a cuchichear inmediatamente, mirando a la familia con una mezcla de desprecio y burla. Madre mía, y yo que pensaba que eran ricos de verdad. Vaya farsantes, susurró una vecina lo suficientemente alto como para ser oída. Qué vergüenza, usando el coche de la nuera como si fuera suyo y tratándola como a una criada. El karma existe. El rostro de la señora Pilar, antes rojo de ira, se tornó morado por la humillación extrema. La vergüenza era más dolorosa que una bofetada. Ella, que siempre había presumido y menospreciado a los demás, ahora veía sus trapos sucios expuestos a la vista de todos. El señor Torres no les dio tregua. Se acercó a Mateo. Su mirada era heladora. ¿Has oído, Mateo? La voz del señor Torres era baja pero amenazante. Tu madre no se avergüenza de ti por ser pobre. Se avergüenza de ti por ser un mentiroso. ¿Y tú? El señor Torres señaló el pecho de Mateo con el dedo. Has utilizado mis bienes para oprimir a mi hija. Dejaste que Valentina se mojara bajo la lluvia mientras tú presumías de este coche como si fueras un rey. Mateo temblaba violentamente. Suegro, puedo explicarlo. No necesito explicaciones, lo cortó el señor Torres con firmeza. Dame las llaves del coche. Mateo se quedó en silencio. Su mano se aferró instintivamente al bolsillo de su pantalón. No quería soltar esas llaves. Ese coche era su único símbolo de estatus en el barrio. Sin él, no era nadie. He dicho que me des las llaves, gritó el señor Torres. Su voz retumbó, haciendo que Lola soltara un gritito de miedo y se escondiera detrás de su madre. Mateo, aterrorizado, negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No, suegro, por favor. ¿En qué iré a trabajar? ¿Y mi madre a sus reuniones? El señor Torres miró a Mateo con una aversión indescriptible. ¿Todavía piensas en tu imagen cuando tu esposa casi muere de frío? Señor Ruiz, quíteselas. Sin necesidad de una segunda orden, el señor Ruiz hizo una señal a los dos guardaespaldas que estaban detrás, se movieron al unísono y rodearon a Mateo. Mateo retrocedió, aterrorizado, hasta que chocó contra la pared. Uno de los hombres le agarró la muñeca con facilidad y se la retorció ligeramente, haciendo que Mateo gimiera de dolor y soltara el bolsillo. ¡Ay! Me haces daño. ¡Suéltame!, gritó Mateo. En un instante, las llaves del Mercedes, con su elegante llavero de cuero, cambiaron de manos. El guardaespaldas se las dio al señor Ruiz, quien a su vez se las entregó al señor Torres. El señor Torres apretó las llaves en su mano. Pulsó el botón de desbloqueo del mando. Bip, bip. Las luces del Mercedes parpadearon 2 veces. El sonido resonó con fuerza en la lluvia, como una burla a Mateo, que ahora estaba de pie, debilitado, sujetándose la mano dolorida. Este coche, dijo el señor Torres, mirando alternativamente a la señora Pilar y a Lola, es para mi hija. Se lo compré para protegerla. Pero como vosotros la habéis tratado como una parásita que no es digna de tocar un coche de lujo, de acuerdo,
os concederé vuestro deseo. El señor Torres retrocedió y se acercó a Valentina, que seguía de pie, envuelta en la gruesa toalla. Su cuerpo aún estaba débil, pero sus ojos miraban a su padre con una emoción abrumadora. A partir de este momento, tenéis prohibido subir a este coche, declaró el señor Torres de forma definitiva. ¿Decíais que Valentina no era digna? Os equivocáis. ¿Es este coche el que es demasiado bueno para ser conducido por gente maleducada y codiciosa como vosotros? La señora Pilar se desplomó en su silla, sin fuerzas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas ante la repentina pérdida de estatus y orgullo. Lola sollozaba. Las invitadas, una a una, se escabulleron, no queriendo verse envueltas en aquel vergonzoso drama familiar, dejando a la familia de Mateo con su imagen completamente destrozada. El señor Torres se giró hacia Valentina. Su mirada se suavizó al instante. Valentina, sube al coche de papá que está ahí fuera. El aire aquí está viciado, no es bueno para tu salud. Pero... Papá. Valentina miró de reojo a Mateo. A pesar de lo cruel que había sido con ella, había un atisbo de compasión en sus ojos. No hay peros, la cortó el señor Torres con firmeza. Todavía no he terminado de hablar con ellos. Tú entra primero y caliéntate. Papá se encargará de limpiar la basura que queda aquí. Valentina obedeció, ayudada por el señor Ruiz que la cubría cortésmente con un paraguas. Valentina abandonó lentamente la terraza, pasando junto al Mercedes que ahora le resultaba ajeno, y se dirigió hacia la lujosa berlina del señor Torres que esperaba en la calle. Después de que Valentina se fuera, el señor Torres se giró de nuevo hacia Mateo y la señora Pilar. El tema de las propiedades ha terminado. Hablemos del tema de la vivienda. ¿De quién creéis que es esta casa en la que vivís? La pregunta hizo que el ya debilitado corazón de la señora Pilar se detuviera, sus ojos se abrieron de par en par. Mateo levantó la cabeza de golpe. El sudor frío volvió a correr por su espalda. Su pesadilla aún no había terminado. De hecho, acababa de entrar en un capítulo aún más aterrador. La pregunta del señor Torres quedó suspendida en el aire, pesada y opresiva, más aterradora que los truenos que aún resonaban en el cielo nocturno. El rostro de la señora Pilar, que había palidecido por el asunto del coche, se tornó ahora ceniciento, como si la sangre se negara a llegar a su cabeza. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? La voz de la señora Pilar sonó como un chillido, casi ahogada por el viento. Sus ojos recorrieron frenéticamente la terraza, mirando los robustos pilares de la casa, las paredes que había pregonado como su castillo. Esta casa la compró Mateo. Mateo paga la hipoteca cada mes. ¿Verdad, Mateo? Contesta. Mateo, no te quedes ahí como una estatua. La señora Pilar sacudió bruscamente a su hijo por los hombros, esperando una respuesta que salvara los restos de su destrozado orgullo. Pero Mateo se derrumbó. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Cayó al frío suelo de la terraza, con la cabeza hundida entre las rodillas. Mateo, llamó la señora Pilar con voz temblorosa. Un presentimiento ominoso comenzó a recorrerle la nuca. El señor Torres observó la patética escena con una mirada indescifrable. No había satisfacción en su rostro, solo un profundo cansancio y decepción. ¿Ves a tu hijo, señora Pilar?, preguntó el señor Torres en voz baja. No contesta. Sabe que los 3.000 euros que transfiere cada mes no son para la hipoteca, son solo para los gastos de comunidad y las facturas. ¿El precio de esta casa? 1,5 millones de euros, pagados al contado por mí, el día antes de su boda. Las rodillas de la señora Pilar parecieron ceder. Se tambaleó hacia atrás hasta chocar contra la pared. Lola se tapó la boca abierta con las manos, con los ojos desorbitados de incredulidad. Entonces todo este tiempo, jadeó la señora Pilar, sin aliento. ¿Hemos estado viviendo de gorra en la casa de Valentina? ¿En la casa de esa nuera parásita? Correcto, respondió el señor Torres con firmeza. La escritura de esta casa está a nombre de Valentina Torres. Se la di como un hogar para que mi hija pudiera construir una familia pequeña y feliz. Pensé que si le quitaba a Mateo la carga de tener que comprar una casa, él podría centrarse en hacer feliz a Valentina, pero me equivoqué de lleno. Las comodidades que les proporcioné os convirtieron en parásitos arrogantes. Vivíais en la casa de Valentina, dormíais en las habitaciones que ella poseía, y tratabais a la dueña como a una esclava en su propio palacio. El señor Ruiz dio un paso adelante de nuevo, abriendo otra página de la carpeta marrón que sostenía. Mostró una copia de la escritura de la propiedad, de color verde con un sello dorado. El nombre Valentina Torres estaba impreso allí en negrita. Una prueba irrefutable. Esa realidad golpeó a la señora Pilar más fuerte que cualquier bofetada física. Durante los últimos 2 años, siempre se había enorgullecido de ser la señora de la casa, siempre controlando a Valentina,
haciéndola dormir en la pequeña habitación trasera, prohibiéndole sentarse en los caros sofás del salón, incluso restringiendo su uso de la cocina. Pero cada centímetro de tierra que pisaba, cada techo que la protegía de la lluvia, pertenecía a la nuera a la que insultaba a diario. La vergüenza se mezcló ahora con un miedo abrumador. Miedo a perder su comodidad. Miedo a ser echada a la calle. ¿Suegro? Finalmente habló Mateo. Levantó el rostro, mojado por el sudor frío y las lágrimas. Se arrastró lentamente hasta los pies del señor Torres. Su orgullo como hombre había desaparecido sin dejar rastro. Suegro, por favor. Perdóneme, estaba loco. Cambiaré, lo prometo. Trataré a Valentina como a una reina a partir de ahora. Pero no nos quite la casa, suegro, por favor. Al ver a su hijo arrodillado y suplicando como un mendigo, las defensas de la señora Pilar se derrumbaron. Ella también se arrojó al suelo, arrodillándose junto a Mateo. Rompió a llorar. Un lamento lastimero en medio de la noche oscura. Señor, perdónenos. He sido una vieja tonta. No sabía que usted era una persona tan importante. Pensaba que Valentina era solo una chica de pueblo normal. La señora Pilar intentó agarrar el bajo del pantalón del señor Torres. Por favor, no nos eche, señor. ¿Dónde vamos a vivir si nos echa en mitad de la noche? Hay una tormenta ahí fuera, señor. Tenga piedad de nosotros. Lola, aterrorizada, comenzó a llorar histéricamente en un rincón de la terraza. No se atrevía a acercarse, pero tampoco quería ser abandonada. Perdóneme a mí también, señor. Yo solo hacía lo que decía mi madre. La escena era verdaderamente irónica. Hacía unos minutos, se reían con arrogancia del sufrimiento de Valentina. Ahora, suplicaban clemencia a los pies del padre de Valentina, lamiendo el polvo por un techo que no era suyo. El señor Torres dio un paso atrás, evitando el contacto de la señora Pilar y Mateo. No los pateó, no era tan bárbaro, pero su mirada implicaba un rechazo firme. ¿Pedís piedad porque hay una tormenta ahí fuera?, preguntó el señor Torres en voz baja. Su voz temblaba al contener la emoción. Entonces, ¿dónde estaba vuestra compasión cuando Valentina estaba bajo la lluvia? ¿Dónde estaba vuestra conciencia cuando mi hija, la dueña de esta casa, empujaba sola una moto averiada, mientras vosotros celebrabais una fiesta de cochinillo aquí? ¿Dónde estaba? El último grito del señor Torres retumbó, haciendo que la señora Pilar y Mateo se sobresaltaran y dejaran de llorar por un momento. No teméis a Dios, pero teméis ser pobres, continuó el señor Torres con frialdad. Vuestras disculpas no son sinceras. No os arrodilláis porque os arrepintáis de haber roto el corazón de mi hija. Os arrodilláis porque tenéis miedo de perder el Mercedes y esta casa de lujo. Lloráis no por perder a Valentina, sino por perder las comodidades que venían con ella. Mateo negó con la cabeza con vehemencia. Las lágrimas corrían por su rostro. No, suegro. Se lo juro. Quiero a Valentina. Quiero a mi esposa. ¿Amor? Sonrió el señor Torres con sarcasmo. El amor protege, Mateo. El amor respeta. Si hubieras amado a tu esposa, no habrías permitido que tu madre la llamara parásita. Si hubieras amado a tu esposa, habrías ido a buscarla bajo la lluvia, sin importar si tu coche se ensuciaba o no. Has fracasado, Mateo. Has fracasado como esposo y has fracasado como hombre. El señor Torres se dio la vuelta, dándoles la espalda a ellos, que seguían arrodillados. Hizo un gesto al señor Ruiz. Señor Ruiz, mañana por la mañana, cambie las cerraduras de esta casa. En cuanto a su destino esta noche, el señor Torres suspiró profundamente, mirando la oscuridad de la noche. Le dolía el corazón, pero no era un hombre cruel como ellos. Deje que se queden esta noche. No echaré a la gente a la tormenta como si fueran animales. Pero asegúrese de que esta casa esté vacía cuando salga el sol mañana por la mañana. Que no quede ni rastro de ellos. ¿Entendido? Entendido. ¿Se hará, señor presidente?, respondió el señor Ruiz con firmeza. No, señor, por favor. Denos una segunda oportunidad, gritó la señora Pilar histéricamente, intentando seguir al señor Torres. Pero los dos robustos guardaespaldas le bloquearon el paso inmediatamente con sus brazos firmes. La señora Pilar, bloqueada, solo pudo llorar mientras veía cómo la espalda del señor Torres se alejaba. ¡Valentina, Valentina!, gritó Mateo desesperadamente, llamando a su esposa. Me equivoqué, Valentina, mi amor, me equivoqué. Sal, por favor. Dile a tu padre que no haga esto. Solo la lluvia, ahora amainando, respondió a los gritos de Mateo. Solo quedaba una llovizna solitaria. Valentina no salió. La puerta de la lujosa berlina en la calle permaneció firmemente cerrada. Sus cristales tintados ocultaban el rostro de Valentina, separando para siempre su mundo del de Mateo. El señor Torres bajó tranquilamente los escalones de la terraza,
cruzó el patio y entró en su berlina negra. Se sentó junto a Valentina, que estaba apoyada débilmente contra el asiento con los ojos hinchados. En el silencio del cómodo y cálido coche, el señor Torres miró a su hija, vio rastros de tristeza en el rostro de Valentina, pero también vio una pizca de alivio. La pesada carga que había llevado sola durante los últimos 2 años finalmente había sido levantada. «Se acabó, mi niña», susurró el señor Torres suavemente, tomando la mano aún fría de Valentina. «Nadie volverá a hacerte daño. Nadie volverá a insultarte». Valentina giró la cabeza para mirar a su padre, y luego miró vagamente a través de la ventanilla mojada hacia la terraza. Las siluetas de su marido y su suegra, todavía arrodillados en el suelo, parecían pequeñas y patéticas. Una parte de su corazón le dolía. Después de todo, había amado a Mateo. Pero la herida de la traición y la humillación era mucho más grande. Su corazón ya se había enfriado. «Gracias, papá», dijo Valentina en voz baja. Una última lágrima rodó por su mejilla. «Vamos a casa». «Sí, quiero volver a nuestra casa». El señor Torres asintió con firmeza. Golpeó la mampara de cristal para hacer una señal al chofer. «En marcha». El motor del coche rugió suavemente. La lujosa berlina negra retrocedió lentamente, alejándose del chalet minimalista que ahora se sentía como un infierno abandonado. Las ruedas del coche salpicaron el agua de los charcos, esparciendo los restos de amargos recuerdos por la carretera. En la terraza, Mateo y la señora Pilar solo pudieron observar las luces traseras del coche que se encogían y finalmente desaparecían en la esquina de la calle, dejándolos en un silencio sofocante, rodeados por un lujo falso que desaparecería por la mañana, con nada más que un arrepentimiento tardío e inútil. La lluvia también había cesado, como si la naturaleza hubiera terminado de limpiar la suciedad de aquel lugar, dejando solo a 2 personas que debían enfrentarse a la amarga realidad de su propia arrogancia. La luz del sol de la mañana se filtraba por las rendijas de las ventanas de una habitación grande y lujosa, iluminando suavemente el rostro de Valentina, que dormía plácidamente. Por primera vez en los últimos 2 años, durmió sin ansiedad, sin miedo a ser regañada por levantarse tarde, sin pesadillas sobre montones de platos sucios. En la cálida habitación de su infancia, decorada en tonos pastel, Valentina abrió lentamente los ojos y contempló el alto techo de la habitación, adornado con un hermoso candelabro de cristal. Parpadeó, dándose cuenta de que ya no estaba en la habitación estrecha y agobiante de la casa de Mateo, sino en su propio castillo, la casa del señor Torres. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el ambiente matutino para los ocupantes del chalet minimalista se sentía como el día del juicio final. A las 9 en punto, el señor Ruiz y su equipo estaban firmemente plantados frente a la puerta. No hubo violencia, ni gritos, solo una determinación mortal. «Se acabó el tiempo, señor Mateo, señora Pilar», dijo el señor Ruiz con voz monótona, mirando su reloj de pulsera. «Dejen las llaves de la casa sobre la mesa y salgan. El camión de la mudanza para sus enseres personales está esperando fuera». La señora Pilar salió de la casa con los ojos hinchados y un aspecto terriblemente demacrado. Arrastraba sin fuerzas una gran maleta llena de su ropa cara. Ya no había vestidos de seda ni joyas de oro de los que presumir. Esa mañana, solo llevaba ropa vieja y parecía 10 años mayor que su edad real. Detrás de ella, Lola caminaba con la cabeza gacha, cubriéndose el rostro con el borde de su pañuelo para evitar las miradas de los vecinos, que se habían reunido en la acera como si estuvieran viendo un circo. Mateo fue el último en salir. Se detuvo un momento en la terraza, mirando fijamente el garaje ahora vacío. Ya no había un imponente Mercedes negro, ya no había un orgullo que pudiera exhibir. La casa que había afirmado que era el fruto de su sudor, ahora tenía que abandonarla por las mentiras que él mismo había tejido. «Mira, de verdad los están echando», susurró una vecina lo suficientemente alto. Las mismas voces que una vez elogiaron a la señora Pilar se convirtieron ahora en cuchillos que le atravesaban el corazón. No deberían haber sido tan arrogantes. Resulta que todo era de la nuera. Pobre Valentina, qué suerte que su padre la rescatara. Los susurros eran más dolorosos que una bofetada. Mateo bajó la cabeza y caminó hacia el taxi que los llevaría a algún sitio. Probablemente a un pequeño apartamento de alquiler acorde con su salario real. Cuando el taxi empezó a moverse, Mateo miró hacia atrás por última vez. Vio al señor Ruiz cerrando la cancela de la casa y asegurándola con una gran cadena y un candado. ¡Clac! El sonido del candado pareció cerrar el brillante futuro de Mateo, que él mismo había desperdiciado. Perdió a una esposa sincera, perdió una casa de lujo, y perdió su honor como hombre, por perseguir la vana aprobación de su madre. En el silencioso taxi, las lágrimas de arrepentimiento de Mateo brotaron sin sonido, pero ya era tarde, demasiado tarde. De vuelta en la mansión del señor Torres,
Valentina bajó por la escalera de caracol hacia el comedor. El delicioso aroma de su arroz frito con mantequilla favorito flotaba en el aire. Al final de la larga mesa de comedor de teca tallada, el señor Torres ya estaba sentado, esperando. El hombre de mediana edad sonrió ampliamente al ver bajar a su hija. En lugar de su traje formal, llevaba un cómodo polo, pero su dignidad como padre amoroso se sentía con mucha fuerza. «Buenos días, princesa», saludó cálidamente el señor Torres. «¿Has dormido bien, mi niña?» Valentina sonrió, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. «He dormido muy bien, papá. Siento como si me hubieran quitado miles de kilos de encima». El señor Torres se levantó y le retiró la silla a Valentina para que se sentara. «Come mucho. Estás demasiado delgada. No sé dónde han ido a parar esas mejillas regordetas y adorables que tenías. A partir de hoy, mi misión es recuperar esa sonrisa y esas mejillas». Desayunaron en silencio, compartiendo bromas ligeras que habían desaparecido de la vida de Valentina durante mucho tiempo. A mitad de la comida, Valentina dejó lentamente la cuchara. Su rostro se ensombreció un poco. «Papá», llamó en voz baja. «¿Qué ha pasado con Mateo y su madre? ¿De verdad los has echado?» El señor Torres suspiró profundamente y cogió la mano de Valentina que estaba sobre la mesa, apretándola. «Valentina, hija mía. Papá no es una mala persona. Les di dinero suficiente para alquilar un piso durante un año y empezar un pequeño negocio. Pero tenía que separarte de ellos por completo. Son parásitos mortales, mi niña. Si hubiera dejado que siguieran a tu lado, habrían seguido chupando tu felicidad hasta que te marchitaras». El señor Torres miró profundamente a los ojos de Valentina. «Recuerda una cosa, mi niña. El amor no hiere. El amor no menosprecia. Si alguien te hace sentir que no vales nada, eso no es amor, es manipulación. Eres la hija de Alejandro Torres, pero más importante que eso, eres una mujer valiosa. No dejes que nadie, ni siquiera en nombre del amor, vuelva a pisotear tu dignidad». Lágrimas de emoción rodaron por las mejillas de Valentina. Se levantó de su silla y abrazó a su padre con fuerza. Un abrazo cálido, firme y protector. El abrazo que había anhelado cada vez que se sentía sola en casa de Mateo. «Gracias, papá», sollozó Valentina, apoyada en el hombro de su padre. «Gracias por venir a buscarme. Gracias por ser mi héroe». El señor Torres le acarició suavemente la espalda. «Papá siempre vendrá a buscarte, mi niña. No importa lo lejos que te hayas perdido. No importa cuán fuerte sea la tormenta que te azote. Papá siempre irá. Porque para mí, la mayor riqueza de este mundo no es mi empresa, ni los coches de lujo, ni esta gran casa. Mi única riqueza eres tú». Fuera, el sol subía cada vez más alto, iluminando un jardín de flores en plena floración. Valentina se separó del abrazo, se secó las lágrimas y sonrió. Una sonrisa verdaderamente libre, sin cargas. Sabía que las heridas de su corazón tardarían en sanar, pero ya no estaba sola. Había vuelto a un lugar donde era amada por ser quien era, no por lo que tenía. Y para Valentina, esa era la definición de la verdadera felicidad. Por muy lejos que una hija se vaya en busca del amor, un padre siempre será el refugio más seguro al que volver cuando el mundo la hiera. No menosprecies a tu pareja cegado por las riquezas, porque detrás de la sencillez de una persona puede esconderse una nobleza mucho mayor que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. El arrepentimiento siempre llega tarde. Así que valora un corazón sincero antes de que se aleje, atraído por quienes sí saben respetarlo.